Saludos habitantes del mundo terrenal, es un placer volverlos a ver, lo que están a punto de ver es un creepypasta de mi propia auditoría. La pequeña niña, Allison, fue despojada de su cuerpo, y ahora, está lista para derramar la sangre de sus creadores. Disfruten. Es un día soleado y primaveral. El sol parece levantarse con sutil nobleza de entre las montañas. La naturaleza pareciera estar confabulando perfectamente bien con todo. Es simplemente hermoso. Aquel amanecer, que suele iluminar los bellos campos repletos de flores y abundantes árboles a su alrededor, sostiene los sólidos cimientos de una bella y enorme casa. En esa casa habita una encantadora y acaudalada familia. Allison, una preciosa niña de 8 años, de cabellos dorados y ojos verdosos como esmeraldas, es el fruto de un matrimonio que se ha erguido entre el amor. Sin embargo, la pequeña niña, Allison, resultó ser algo especial. La vida le había concedido un increíble don, solo que ella no lo sabía, al menos no tenía conciencia sobre ello. Pareciera ser que Dios la necesitaría para algo, o tal vez, Nuestro Señor ha de fingir suponer todo eso. Al fin y al cabo, ella es una simple mortal. Un simple ser humano. ¿Qué utilidad habría de tener ella para el mundo? Allison, desafortunadamente es hija única, es muy tímida y no tiene amigos. Sus padres decidieron no enviarla a estudiar a la escuela como los demás niños normales. Su hija tenía muchos problemas con sus compañeros de clase. Durante los pocos minutos de recreo, era víctima de insultos despiadados, constantemente le arrojaban objetos, tales como piedras y lápices, incluso llegaban a golpearla entre varios niños. A consecuencia de todo lo que le ocurría a Allison, su padre Jeremy optó por contratar a un maestro privado, ya que tenía los recursos suficientes, así, su hija podría continuar con sus estudios en casa. Hola Allison, dijo el maestro a la niña. La pequeña niña no mostró importancia a sus palabras, solo contempló unos segundos el rostro del visitante y le sonrió con gentileza, y salió precipitadamente de la casa. El maestro, desconcertado y lleno de curiosidad, persiguió a la niña hasta adentrarse al bosque. No podía mirar a la niña por ningún lado. De pronto de los suelos empezaba a surgir una espesa neblina. Comenzó a caminar sin rumbo y a pronunciar el nombre de Allison un poco desesperado. Sentía una sensación de miedo y de abandono. Se sentía perdido. Millones de voces emanaban de los escalofriantes bosques. Él no lo podía creer. Su cabeza le daba muchas vueltas. Las voces no paraban de decir: lárgate, aléjate de ella, no eres digno de verla, no mereces conocerla. Sus ojos comenzaron a derramar una especie de fluido negro, su cuerpo se estaba deformando rápidamente, era realmente diabólico y repugnante. De la nada volvió al mismo lugar donde conoció a Allison. Él estaba desconcertado, lo que le había sucedido lo sintió tan real, tan verídico. Él solo volvió a mirar a la niña y ella aún conservaba su tan gentil sonrisa. A cada hora, cada minuto, cada segundo, después de un dormir profundo, a Allison solo aparentaba importarle una cosa: abrir los ojos después del anochecer, dirigirse directamente a un columpio, que se encontraba sostenido por las ramas del árbol más tétrico del lugar, ubicado en las cercanías del resonar de un tenebroso río, y sentarse ahí a esperar. Solamente hay que esperar un poco más, se dijo a sí misma en su mente mientras observaba las aguas de tan putrefacto río. De pronto del río una voz macabra empezó a hablar. Aquella voz era realmente espantosa, nauseabunda y repugnante. Todo aquel que llegara a escucharla sería consumido por un grotesco terror, sus oídos comenzarían a bañarse en sangre, la mente de cualquiera se retorcería de tristeza y de soledad. Nadie te escucharía gritar, solo merecerías escuchar el susurro eterno diciéndote: Semper ero tibi secundus, et lugebunque latus semper, a tu lado siempre he de estar y a mi lado tú siempre has de llorar. La niña lanzó un desagradable grito, que duró más 30 segundos, eran gritos desgarradores de dolor y de sufrimiento. No puedo explicar tan semejante atrocidad, era simplemente atroz. De una manera súbita los gritos cesaron, su rostro ya no era normal, tenía una sonrisa verdaderamente macabra, se había transformado totalmente, su mirada era despiadada y enfermiza. Nuevamente la voz le dijo:
sumérgete en las aguas de mi río, y bajo ellas, promete derramar la sangre de tus creadores. Al siguiente día la madre de Allison, Elizabeth, descubrió que su hija no estaba en la cama y decidió ir rápidamente a buscarla. Lo que vio al encontrarla fue lamentable y doloroso, el cuerpo de su hija se encontraba flotando boca abajo sobre la corriente del río. Elizabeth se quedó paralizada, un tremendo abismo de tristeza le desgarraba el alma, su cuerpo no podía permanecer de pie, y sus ojos no podían creer lo que estaban mirando, el fruto de su amor se había desvanecido, se había ido. La historia no acaba aquí. La pequeña niña Allison ya no estaba en este mundo, sino en su mundo, en un paraíso terrenal y maligno. En sus pensamientos y sentimientos que alguna vez la hicieron feliz, solo una miserable ilusión. Aquella voz escalofriante había provocado que Allison se sumiera en sus redes, para continuar con sus morbosos y retorcidos actos de crueldad en el mundo real. ¿Y qué más podía pedir? Ahora la vida de Jeremy y Elizabeth estaban en sus manos y aquello que pareció poseer el cuerpo de Allison, haría el trabajo por él. Un estruendoso y escalofriante grito de tristeza ensordeció el lugar, Jeremy escuchó y salió corriendo de la casa e inmediatamente se arrojó al río para sacar del agua a su hija. Elizabeth no dejaba de gritar, Jeremy desconcertado y enloquecido por los gritos de su mujer, no perdía el juicio, y comenzó a dar respiración boca a boca a su hija. Fue un alivio ver que Allison aún se encontraba viva. Pasaron solo unos días desde ese momento, pero la diferencia ya era notable, Allison ya no se comporta como debería, su presencia se ha tornado oscura y maligna, Jeremy y Elizabeth, están preocupados y tienen miedo, la niña ya no come, ya no juega como solía hacerlo, su sonrisa ha cambiado, ahora es más macabra que bella, antes lo habitual era verla maravillarse con la naturaleza, siempre aparentaba comunicarse con cualquier elemento o ser vivo proveniente de ella, pero ahora, solo permanece en su cuarto, de pie y observando fijamente el crucifijo que se encuentra colgado por encima del respaldo de su cabecera, lo único que hace es repetir con perversidad y firmeza, hacia Jesús, las palabras que aquel río os había dicho aquella vez: semper erotivi secundus, et lugebum que latus semper, a tu lado siempre he de estar y a mi lado tú siempre has de llorar. El padre de Allison por mera curiosidad trataba de hablar con su hija, pero ella no le respondía, Jeremy trató de hacerla reaccionar, y lentamente adentrándose entre la penumbra de aquel cuarto tocó el hombro de Allison, Dios quisiera que nunca hubieras hecho esto, larva indigna, dijo el ser infernal y se dirigió directamente al armario del cuarto. El padre, traumatizado por el hecho, empezó a plañir de dolor, los muros de aquel cuarto empezaron a desprender sangre, órganos y cuerpos humanos descuartizados, era aterrador y fúnebre, el raciocinio de muerte lo consumía. Algo extraño acababa de pasar, Jeremy ya no se encontraba donde se supone debería estar. Pero ¿cómo puede ser posible? Todos esos días, todos esos momentos, no puede ser, ¿qué sucedió?, se dijo a sí mismo. Solo era un trance mental y al frente suyo la hermosa niña que él había criado, y a la cual, le había otorgado la oportunidad de vivir un día más, pues él la había salvado, y esa cosa aún seguía ahí, esperando el momento. Hola de nuevo, si estás viendo esto has terminado de escuchar la historia, no es necesario saber si sentiste miedo, yo ya lo sé, espero que haya sido de tu agrado, si es así dale a me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete para estar al tanto de mis nuevos relatos, te espero en la próxima historia. Nos vemos. Duerme bien.